Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en estos momentos a una nueva lectura aquí en Uno de cada estantería. Saludamos muy cordialmente a las personas que nos están viendo en vivo y las invitamos para que se comuniquen con nosotros a través del chat, nos pongan sus preguntas, sus opiniones, sus inquietudes con respecto a nuestra lectura del día de hoy. Y también saludamos a las personas que nos ven a través de los videos en YouTube en diferido. Saludamos a nuestra directora y creadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos ven a esta hora, tanto en vivo a través de Twitch como en diferido a través de nuestro canal de YouTube. ¿Cómo estás en esta tarde? Muy bien, listo para ver con qué nos vas a sorprender hoy con la lectura. Muy bien, bueno, sí, en este caso, bueno, hoy les traigo una lectura patrocinada por nuestros amigos del Club del Club de Ciencia Ficción de la Universidad Nacional, a quienes les extendemos un saludo muy cordial. Ellos tuvieron sesión el día de ayer a las 6 de la tarde, se están reuniendo a las 6 de la tarde los días lunes y digo patrocinada porque esta lectura fue la que estuvieron discutiendo la noche de ayer, ¿no? Así es, entonces, pues bueno, vamos a conocerla y si quieren saber más de estas lecturas, más de estos temas o conocer el Club de Ciencia Ficción, los invitamos cordialmente a que busquen su página en Facebook, en donde están constantemente comunicando sus actividades y donde consiguen el correo electrónico del club por si quieren ser parte por ahora, pues por el asunto de la virtualidad a través de las sesiones virtuales, pero eventualmente si podemos volver a la presencialidad es probable que vuelva a sus sesiones habituales en la biblioteca central de la universidad. Entonces, si desean conocer el club, si desean participar en él, los invitamos muy cordialmente a que lo sigan en sus redes sociales. Exactamente, y precisamente la lectura que traían esta semana es esta, que es una novela de doña Úrsula K. Le Guin. Ya la habíamos leído antes, el cuento de los que abandonan novelas, y simplemente la traigo hoy porque con motivo de la sesión del club, lastimosamente no pude estar, pero sí empecé a leer este texto y créanme que estoy muy enganchada y quería compartirles el segundo capítulo de esta historia, a ver si me acompañan de pronto en el sentimiento de asombro en el que estoy. Actualmente ya voy como por el quinto capítulo y bueno, quiero leerlo para que conversemos alrededor de esta historia, ¿vale? Listo, dale, cuando quieras. Ok, entonces esto se llama La Rueda Celeste de Úrsula K. Le Guin, segundo capítulo, y tenemos un subtítulo acá que dice: El portal de Dios es la no existencia. Esto es de Zhuangzi 23 y dice así: La consulta del doctor William Haber no tenía vistas al Monte Hood. Era una suite situada en la 63ª planta de la Willamette East Tower y no tenía vistas a nada. Pero una de las paredes sin ventanas lo ocupaba un enorme mural fotográfico del Monte Hood, y era esto lo que miraba el doctor Haber cuando se comunicaba con su recepcionista. ¿Quién es ese tal Orr que vendrá después, Penny? ¿Es el histérico con síntomas de lepra? Tan solo se encontraba a 1 metro de distancia al otro lado de la pared, pero un sistema de comunicación interna, como un diploma en la pared, inspiraba confianza en el paciente tanto como en el propio doctor. Y no es propio de un psiquiatra abrir la puerta y vocear: siguiente.
No, doctor, ese es el señor Green, mañana a las 10. Este es el paciente que nos envía el doctor Walters, de la Facultad de Medicina. Un caso de TTB. Abuso de medicamentos. De acuerdo, aquí tengo el historial. Muy bien, pues hágalo pasar cuando llegue. Estaba hablando cuando oyó el chirrido del ascensor que se detuvo en la planta y el ruido de las puertas al abrirse. Le siguió el rumor de unos pasos, el titubeo, el leve gemido de la puerta principal. Ahora que prestaba atención, alcanzó a oír puertas, máquinas de escribir, voces, alguien que tiraba de la cadena del cuarto de baño. Todo ello en las oficinas que se distribuían arriba y abajo del pasillo, encima de él y debajo de él. El truco consistía en aprender a no oírlas. Las únicas compartimentaciones sólidas que quedaban estaban dentro de su cabeza. Penny se encargaba de la rutina de la primera visita con el paciente, y mientras esperaba, el doctor Haber contempló de nuevo el mural y se preguntó cuándo habrían tomado esa fotografía. Cielo azul, nieve desde la falda hasta el pico de la colina. Años atrás, en los 60 o en los 70, sin duda. El efecto invernadero había sido bastante gradual, y Haber, nacido en 1962, recordaba con claridad los cielos azules de su infancia. Hoy en día, las nieves perpetuas habían desaparecido de las montañas de todo el mundo, incluso del Everest, incluso el Erebus, insigne en la inmensidad de la costa antártica. Claro que cabía la posibilidad de que hubiesen coloreado una fotografía moderna, falsificado el cielo azul y la cumbre blanca. Imposible saberlo. Buenas tardes, señor Orr, saludó, levantándose con una sonrisa pero sin tenderle la mano, ya que eran muchos los pacientes que temían el contacto físico. El paciente retiró inseguro la mano que había estado a punto de tender, manoseó con gesto nervioso el collar y dijo: ¿Cómo está? El collar era la habitual cadena larga de acero bañado en plata. Vestía con normalidad, el atuendo de cualquier oficinista. Un corte de pelo clásico a la altura de los hombros, la barba corta, pelo claro, igual que los ojos, un tipo de baja estatura y complexión delgada, piel clara, algo mal alimentado. Buena salud, entre 28 y 32 años. Nada agresivo, calmo, tímido, reprimido, convencional. El periodo más valioso de la relación con un paciente, aseguraba a menudo Haber, era el que transcurría durante los primeros 10 segundos. Siéntese, señor Orr. Perfecto. ¿Fuma usted? Los de filtro marrón son Tranks, los blancos Denix. Orr no fumaba. Y ahora veamos si estamos en sintonía respecto a su situación. Control HEW quiere saber por qué ha estado usted tomando prestadas las tarjetas farmacéuticas de sus amigos para obtener más estimulantes y tranquilizantes en las dispensadoras automáticas de los que tiene asignados, ¿verdad? De modo que lo han enviado los muchachos de la colina, quienes a su vez han recomendado el llamado tratamiento terapéutico voluntario y me lo han enviado para llevar a cabo la terapia, ¿correcto? Fue consciente de su propio tono afable, desenvuelto, calculado, para tranquilizar a su interlocutor. Sin embargo, este estaba lejos de considerarse sosegado. Pestañaba a menudo, incluso sentado. Su postura era tensa, la posición de las manos demasiado formal, imagen clásica del nerviosismo contenido. Asintió como si al mismo tiempo tragara saliva con dificultad. Vale, de acuerdo, aquí no hay nada fuera de lo normal. Si hubiese estado acumulando pastillas para vendérselas a adictos o cometer con ellas un asesinato, tendría serios problemas. Pero como únicamente las ha consumido, su castigo no pasa de verse obligado a hacer unas cuantas sesiones conmigo. Por supuesto, lo que quiero saber es por qué las ha estado tomando, para que juntos podamos dar con una pauta mejor para usted que lo mantenga dentro de los límites de la dosificación de su propia tarjeta farmacéutica, para empezar. Y quizá, por otra parte, llegar incluso a liberarse del menor asomo de dependencia. En fin, en cuanto a su pauta, paseó la mirada por el informe remitido por la Facultad de Medicina. Consistía en tomar barbitúricos durante un par de semanas y pasar durante unas noches a tomar dextroanfetamina antes de volver a los barbitúricos. ¿Cómo empezó esta pauta? ¿Insomnio? Duermo bien, pero tiene pesadillas. El hombre levantó la mirada asustado, un destello de puro terror. Prometía ser un caso sencillo, carecía de defensas. Algo así, dijo con voz ronca.
Fácil suposición para mí, señor Orr. Generalmente me envían a los soñadores. Dirigió una sonrisa torcida al hombrecillo. Soy especialista en sueños, literalmente, un onirólogo. El sueño y los sueños son mi campo. De acuerdo, ahora pasaré a la siguiente suposición, que consiste en afirmar que empleó usted el fenobarbital para inhibir los sueños, pero descubrió que con el uso la medicación surtía cada vez menos efecto, hasta que no le sirvió de nada. Algo parecido a lo que le pasó con la dexedrina. Por eso las fue alternando, ¿verdad? El paciente asintió, tenso. ¿Por qué siempre el periodo en que tomaba dexedrina era más corto? Me volvía asustadizo. Claro que sí, y esa última combinación de dosis que tomó fue extraordinaria, pero no de por sí peligrosa. Da lo mismo, señor Orr, usted hizo algo muy arriesgado. Hizo una pausa para que las palabras calaran en el paciente. Se privaba a sí mismo de los sueños. El paciente asintió de nuevo. ¿Intenta usted, señor Orr, privarse de comida y agua? ¿Ha intentado últimamente ver cómo se las apaña sin oxígeno? Mantuvo el tono jovial y el paciente logró esbozar una sonrisa breve de infelicidad. Sabe que necesita dormir, igual que necesita alimentos y agua y oxígeno, pero ¿se ha dado cuenta de que no basta con dormir, que su cuerpo insiste con el mismo encono en disfrutar de una parte del sueño que usted sueñe? Si se priva sistemáticamente de los sueños, su cerebro obrará con usted de forma extraña. Lo volverá irritable, furibundo, incapaz de concentrarse. ¿Le suena familiar? Y no era solo cosa de la dexedrina. Se volverá susceptible de soñar despierto. Aumentarán sus tiempos de respuesta. Se volverá olvidadizo, irresponsable y proclive a fantasías paranoides. Por último, lo forzará a soñar, sin importar lo que usted pueda hacer para evitarlo. No tenemos medicación que le impida soñar sin causarle la muerte. Por ejemplo, el alcoholismo extremo puede provocar una condición llamada mielinólisis central pontina, que es mortal. Una de sus causas es una lesión en el tronco del encéfalo, consecuencia de la falta de sueños. No se debe a que no pueda dormir, sino a la falta de ese estado tan específico que se produce durante el sueño. El estado del sueño, el sueño REM, el estado D. Bien, usted no es alcohólico y no está muerto. Por tanto, sé que sea lo que haya podido tomar para inhibir sus sueños, tan solo ha funcionado de manera parcial. Por tanto, A tiene una lamentable forma física debido a la privación gradual del sueño y B ha estado recorriendo un callejón sin salida. Veamos, ¿qué le ha hecho tomar ese camino? El miedo a los sueños, a las pesadillas. Entiendo, algo que usted considera como tales. ¿Podría decirme algo respecto a estos sueños? Orr titubeó. Haber abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Muy a menudo sabía lo que iban a decir sus pacientes y podía expresarlo mucho mejor que ellos. Pero lo que contaba era que dieran el paso. Él no podía darlo por ellos. Después de todo, toda esa charla era un mero preliminar, un ritual, un vestigio de la época floreciente del análisis. Su única función consistía en ayudarlo a decidir cómo debía socorrer a su paciente, si se indicaba un condicionamiento positivo o negativo y qué debía hacer. No creo que tenga más pesadillas que cualquier hijo de vecino, decía Orr mirándose las manos. Nada del otro mundo. Tengo miedo a soñar. ¿A soñar pesadillas? A soñar cualquier cosa. Comprendo. ¿Tiene idea de cómo se desató ese miedo? ¿O qué es aquello a lo que teme usted? Lo que desea evitar. Como Orr no respondió de inmediato, sino que permaneció sentado contemplándose las manos de piel rosada, pulcramente dispuestas sobre las rodillas, Haber optó por darle un empujoncito. ¿Es la irracionalidad, la anarquía, en ocasiones la inmoralidad de los sueños? ¿Se trata de algo que lo incomode? Sí, en cierto modo sí, pero por un motivo concreto. Verá, aquí yo... He ahí el quid de la cuestión, la cerradura, pensó Haber, que también le miraba las manos tensas. Pobre desgraciado, tiene sueños húmedos y se siente culpable por ello. Enuresis nocturna, una madre compulsiva. A partir de aquí dejará de creerme.
El hombrecillo estaba más enfermo de lo que parecía. Al hombre que trata los sueños, tanto despierto como dormido, no le preocupa demasiado creer o no, señor Orr. No son categorías a las que se suele recurrir habitualmente. No se aplican, así que ignore ese detalle y prosiga. Estoy muy interesado. ¿Había sonado más paternalista de la cuenta? Miró a Orr comprobar si lo había malinterpretado y cruzó un instante la mirada con él. Ojos extraordinariamente hermosos, pensó Haber, a quien le sorprendió haber recalado en esa palabra, ya que la belleza tampoco era una categoría a la que soliese recurrir. El iris era azul o gris, muy claro, como transparente. Por un instante, Haber no se contuvo y miró aquellos ojos claros y huidizos. Pero solo un instante, de modo que la extrañeza de aquella experiencia apenas quedó registrada en su mente consciente. Bueno, continuó Orr, hablando con cierta determinación. He tenido sueños que han afectado al mundo de los no sueños, al mundo real. Eso nos pasa a todos, señor Orr. Este se lo quedó mirando con los ojos muy abiertos, la honestidad personificada. El efecto de los sueños de quienes acaban de despertar del estado D en general, el nivel general emocional de la psique, puede ser, pero el hombre honesto lo interrumpió. No me refería a eso. Y tartamudeando un poco, añadió. Me refería a que soñé algo que se hizo realidad. Eso no cuesta tanto de creer, señor Orr, se lo digo muy en serio. Hasta el auge del pensamiento científico, nadie se había sentido inclinado a poner en duda semejante afirmación, y menos aún a no creer que fuese cierta. Los sueños proféticos... No me refiero a sueños proféticos. No puedo predecir nada. Sencillamente cambio cosas. Había crispado las manos tensas en puños. No le extrañó que los jefazos de la Facultad de Medicina lo hubiesen enviado ahí. Siempre enviaban a Haber a los chalados con los que no podían bregar. ¿Puede ponerme un ejemplo? A ver, ¿sería usted capaz de decirme cuál fue la primera vez que tuvo un sueño de esas características? ¿Qué edad tenía? El paciente titubeó un buen rato hasta que finalmente dijo. Fue a los 16, creo. Seguía comportándose de forma dócil. Aparentaba sentir un temor considerable ante el tema, pero no se mostraba hostil ni se ponía a la defensiva ante las indagaciones de Haber. No estoy seguro. Hábleme de la primera vez de la que esté seguro. Fue con 17 años. Vivía en casa de mis padres y la hermana de mi madre pasaba una temporada con nosotros. Se estaba divorciando y no trabajaba. Dependía del paquete de ayuda básica. Estaba como en medio de todo. Era un apartamento normal de 3 habitaciones y siempre estaba en medio. Mi madre se subía por las paredes. Me refiero a que tía Ethel no era considerada. Se tiraba horas en el baño y es que aún teníamos cuarto de baño privado en ese apartamento y no dejaba de juguetear conmigo, medio en broma. Entraba en mi cuarto con solo la parte inferior del pijama puesto y tenía unos 30 años. Me ponía tenso. Yo entonces no me había echado novia y, bueno, ya sabe, adolescentes. No cuesta mucho calentar a un crío. Yo me sentía molesto. Después de todo era mi tía. Levantó la vista para mirar a Haber y asegurarse de que el doctor fuera consciente de qué era lo que lo había molestado y que no desaprobase ese sentimiento. La insistente permisividad de finales del siglo XX había desembocado en tanta culpabilidad sexual y miedo al sexo en sus herederos como la insistente represión de finales del siglo XIX. Orr temía que a Haber pudiera sorprenderlo que no hubiese estado dispuesto a acostarse con su tía. Haber mantenía una expresión neutral pero interesada, y Orr continuó. Verá, yo tenía muchos sueños fruto de la ansiedad, y mi tía figuraba en todos ellos. Por lo general, disfrazaba del modo en que aparece la gente a veces en los sueños. En una ocasión era un gato blanco, aunque yo sabía que se trataba de Ethel. En fin, una noche, por último, cuando logró convencerme de que la llevase al cine e intentó que la tocara, y después, cuando ya en casa mariposeó alrededor de mi cama, diciendo que mis padres dormían como troncos y todo eso. Bueno, pues una vez hube logrado sacarla del cuarto y ponerme a dormir, tuve este sueño, uno muy vívido. Era capaz de recordarlo a la perfección cuando desperté.
Soñé que Ethel había muerto de resultas de un accidente de tráfico en Los Ángeles y que llegaba el telegrama. Mi madre lloraba mientras intentaba preparar la comida y yo lo sentía mucho por ella y no dejaba de desear poder hacer algo para consolarla, pero no sabía qué. Eso fue todo. Solo que al levantarme fui al comedor. No había ni rastro de Ethel en el sofá. No había nadie más en el apartamento aparte de mis padres y yo. Ella no estaba allí. Nunca lo había estado. No fue necesario preguntar. Lo recordaba todo perfectamente. Sabía que tía Ethel había muerto como consecuencia de un accidente de tráfico en un choque de vehículos en una autopista de Los Ángeles hacía 6 semanas, cuando regresaba a su casa después de visitar a un abogado por lo del divorcio. Nos habíamos enterado de la noticia gracias a un telegrama. Todo el sueño era una especie de revisión de algo que había sucedido en el mundo real, pero no había sucedido hasta que lo soñé. Quiero decir que también era consciente de que ella había estado viviendo con nosotros, durmiendo en el sofá de la sala de estar, hasta aquella pasada noche. ¿No había nada que lo demostrara? No, nada en absoluto. Era como si nunca hubiera estado allí. Nadie se acordaba de su estancia excepto yo. Y en ese nuevo presente yo me equivocaba. Aber asintió reflexivo, acariciándose la barba. Lo que parecía un caso leve de drogodependencia se antojaba ahora una aberración grave, aunque hasta el momento nunca le habían expuesto un conjunto de delirios con tanta franqueza. Orr podía ser un esquizofrénico inteligente que recitaba un papel y luego le seguía el juego con la inventiva y la astucia de un esquizofrénico, pero carecía del menor atisbo de arrogancia interna de quienes padecían esta enfermedad, comportamiento del que Haber era muy consciente. ¿Por qué cree que su madre no reparó en que la realidad había cambiado desde la noche anterior? Verá, ella no lo soñó. Me refiero a que el sueño cambió de veras la realidad. Hizo una nueva realidad, con efectos retroactivos, de la que ella había formado parte desde el principio. Al estar presente en ella, no guardaba ningún recuerdo de la existencia de otra. Yo sí, yo recordaba ambas, porque yo estuve ahí, en el momento en que se produjo el cambio. Es la única explicación que se me ocurre. Sé que no tiene sentido, pero debo buscar una explicación o enfrentarme al hecho de que me he vuelto loco. No, ese tipo era un pusilánime. No soy de los que juzgan, señor Orr. A mí me interesan los hechos y los sucesos de la mente, créame. Son hechos para mí. Cuando se ve el sueño de otra persona mientras lo sueña, grabado en blanco y negro en el electroencefalograma, tal como yo he hecho 10.000 veces, no se refiere uno a los sueños como algo irreal. Existen, son sucesos, dejan huella a su paso. Entonces, debo dar por hecho que usted ha tenido otros sueños que han parecido tener este mismo efecto. Algunos, no por largos periodos de tiempo, solo cuando estaba sometido a estrés, pero tenía la impresión de que pasaba cada vez más a menudo y empecé a asustarme. Haber se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? Orr lo miró sin entender. ¿Por qué se asustó? Porque no quiero cambiar las cosas, respondió Orr, como quien afirma algo muy obvio. ¿Quién soy yo para entremeterme en cómo funcionan las cosas? Y es mi inconsciente lo que las altera, sin la intervención de un control inteligente. He intentado la autohipnosis, pero no sirvió de nada. Los sueños son incoherentes, egoístas, irracionales, inmorales, tal como ha dicho usted hace un momento. Provienen de nuestra parte antisocial, al menos en parte, ¿o no? No quería matar a la pobre Ethel, tan solo quería quitarla de en medio. Sucede que en un sueño eso tiende a producirse de forma drástica. Los sueños son atajos. La maté en un accidente de tráfico sucedido a miles de kilómetros, 6 semanas atrás. Soy responsable de su muerte. Haber se volvió a acariciar la barba. Lo que nos lleva a los fármacos inhibidores de sueño, dijo lentamente, con tal de que evite mayores responsabilidades. Sí, los medicamentos impiden que los sueños se formen y se vuelvan vívidos. Solo son algunos, los más intensos, los que se vuelven, pareció buscar la palabra adecuada, efectivos. De acuerdo, muy bien. Ahora veamos. Es soltero. Trabaja de diseñador en la empresa energética Bonneville Umativia. ¿Le gusta su trabajo? Está bien. ¿Qué tal su vida sexual? Me casé a prueba. Rompimos el verano pasado, después de un par de años. ¿Fue cosa suya o de ella?
mutuo. Ella no quería tener hijos, yo no tenía pasta para estar casada. Y desde entonces, bueno, hay algunas chicas en la oficina, pero no soy precisamente un Don Juan. ¿Qué me dice de las relaciones interpersonales en general? ¿Tiene la sensación de relacionarse satisfactoriamente con otras personas, de haberse hecho un hueco en el ecosistema emocional de su entorno? Supongo. Por tanto, usted diría que su vida no tiene nada de malo, ¿verdad? Muy bien, ahora dígame, ¿quiere, y me refiero a si lo quiere de verdad, abandonar su dependencia a los medicamentos? Sí. Muy bien, estupendo. A ver, ha estado tomando esta medicación porque no quería soñar, pero no todos los sueños son peligrosos, solo algunos, los más vívidos. Usted ha soñado que su tía Ethel era un gato blanco, pero a la mañana siguiente no se ha convertido en uno, ¿verdad? Eso significa que hay sueños que son seguros. Espero a que Orr asintiera antes de continuar. Bueno, pensemos en lo siguiente. ¿Qué le parecería si pusiésemos a prueba todo eso y averiguásemos, tal vez, cómo soñar sin incidentes, sin miedo? Permítame explicarle. Emocionalmente ha cargado las tintas en todo este asunto de soñar. Tiene literalmente miedo de soñar porque tiene la sensación de que una parte de sus sueños poseen esa capacidad de afectar a la vida real de modos que no puede usted controlar. Puede que sea una metáfora elaborada, cargada de significado, por medio de la cual su inconsciente intente decirle a la parte consciente de su mente algo relativo a la realidad, a su vida, que no está usted preparado de forma racional a aceptar. Pero podemos interpretar de manera literal la metáfora. No hay necesidad de traducirla, en este punto, en métodos racionales. Su problema actual es el siguiente. Tiene miedo de soñar y, no obstante, necesita hacerlo. Ha tomado medicamentos para inhibir los sueños, pero no ha funcionado. Muy bien, intentemos todo lo contrario. Hagamos que sueñe de manera intencionada, intensa, vívidamente, aquí mismo, bajo mi supervisión, en un entorno controlado, para que pueda usted asumir el control de algo que parece escapárseles de las manos. ¿Cómo puedo soñar de forma voluntaria y ordenada?, preguntó Orr con gran desasosiego. Puede hacerlo en el Palacio de los Sueños del Dr. Haber. ¿Lo han hipnotizado alguna vez? En el dentista. Estupendo. Muy bien. Aquí el sistema. Yo lo someto a trance hipnótico y le sugiero que concilie el sueño, que sueñe e incluso lo que debe soñar. Se pondrá el casco de trance para asegurarnos de que duerma de verdad, de que no solo se someta a un hipnotrance. Yo lo observaré mientras sueñe, tanto visualmente como por medio del EEG, el electroencefalograma, y lo haré de manera continua. Lo despertaré y comentaremos cómo ha sido su experiencia. Y si el proceso se ha desarrollado de manera segura, quizá la próxima vez se sienta menos reacio a enfrentarse a los sueños. Pero aquí no necesariamente tendré uno de esos sueños. Tan solo se dan una de cada varias docenas de veces, incluso cientos de ellas. Las racionalizaciones de Orr eran muy consistentes. Aquí podrá soñar cualquier cosa. El contenido del sueño y su efecto pueden controlarlos en su práctica totalidad un sujeto motivado y un hipnotizador que cuente con los conocimientos adecuados. Llevo haciéndolo 10 años y usted estará conmigo porque llevará un casco de trance. ¿Alguna vez se ha puesto uno? Orr negó con la cabeza. Pero sabrá lo que son. Envían una señal a través de electrodos que estimula al cerebro para que la acompañe. Más o menos, sí. Los rusos llevan 50 años utilizándolos. Los israelíes los han mejorado. Finalmente nos tomamos el esfuerzo y masificamos la producción para su uso profesional, para calmar a pacientes psicóticos y para su uso en los hogares destinado a la inducción del sueño o el trance alfa. Verá, estuve trabajando hace un par de años con un paciente que sufría una profunda depresión en OTT en Linton. Como muchos depresivos, era incapaz de conciliar el sueño y no disfrutaba en concreto de la cantidad suficiente de sueño en estado D, del sueño que permite soñar. Siempre que entraba en el estado D, tenía tendencia a despertarse. Era un efecto de círculo vicioso. El aumento de la depresión equivalía a menos sueños. Menos sueños daban pie a un aumento del estado depresivo. Había que romperlo. ¿Cómo? No disponemos de medicación que estimule el sueño D. Recurrir a la EEC, la estimulación eléctrica cerebral.
Eso suponía la implantación de electrodos y muy profundamente para alcanzar los centros del sueño, aunque era preferible evitar una operación. Empleé con ella el casco de trance para incentivar el sueño. Y si hiciese la señal difusa de baja frecuencia más concreta, dirigida localmente a la zona específica del cerebro. Por supuesto, doctor Haber, he ahí una gran idea. Pero, de hecho, en cuanto hube llevado a cabo la necesaria investigación sobre electrónica, tardé únicamente 2 meses en diseñar la maquinaria básica. Entonces intenté estimular el cerebro del paciente con una grabación de las ondas cerebrales procedente de un sujeto saludable sumido en los estados apropiados, las diversas etapas del sueño y de los sueños. Pero no hubo suerte. Descubrí que una señal procedente de otro cerebro podía o no producir una respuesta por parte del sujeto. Había que aprender a generalizar, hacer una especie de promedio extraído de cientos de grabaciones de ondas cerebrales. A continuación, mientras trabajo en el paciente, vuelvo a ajustarlo. A medida, siempre que el cerebro del sujeto hace lo que yo quiero que haga a menudo, grabo ese momento, lo aumento, lo agrando y lo prolongo. Lo reproduzco y estimulo el cerebro para que siga la pista de sus propios impulsos más saludables. Si sabe usted a qué me refiero. A ver, todo esto implica una ingente cantidad de análisis de resultados, de modo que el simple casco de trance EEG Plus acabó por convertirse en esto. Hizo un gesto para señalar el bosque electrónico situado a espaldas de Orr. Lo había ocultado en gran medida tras un panel de plástico, ya que a menudo a los pacientes los asustaba la maquinaria o se identificaban demasiado con ella, a pesar de que seguía ocupando casi una cuarta parte de la consulta. Esa es la máquina de los sueños, manifestó con una sonrisa torcida. O dicho de forma más prosaica, el aumentador. Y lo que hará por usted será asegurarse de que vaya a dormirse y que tenga un sueño tan breve, tan ligero o intenso como queramos. Por cierto, debo añadir que la paciente aquejada de depresión recibió el alta de Linton este verano pasado, definitivamente curada. Se inclinó hacia adelante. ¿Quiere probarlo? ¿Ahora? ¿Por qué esperar? Porque no puedo dormir a las 4:30 de la tarde. Se quedó mirando a la nada, embobado. Había estado rebuscando en el cajón del escritorio, de cuyo interior sacó un papel, el formulario de consentimiento a la hipnosis que exigía el HEW. Orr aceptó el bolígrafo que Haber le tendía, firmó el documento y dejó ambas cosas sobre la mesa. Muy bien, estupendo. Ahora dígame, George, ¿utiliza su dentista la hipnocinta o es uno de esos tipos aficionados al bricolaje? Cinta. Soy un 3 en la escala de susceptibilidad. En la mitad de la gráfica, ¿eh? Bueno, para que las sugerencias respecto al contenido del sueño funcionen de manera adecuada, queremos un trance bastante profundo, cosa que proporcionará el aumentador, pero queremos asegurarnos de que la sugestión sea muy profunda. Así que, para evitar pasarnos horas solo con el acondicionamiento para que acceda al trance, emplearemos la inducción BC. ¿Lo ha visto en alguna ocasión? Orr hizo un gesto de negación. Parecía inquieto, pero no puso ninguna objeción. Había un aspecto pasivo, de aceptación, que se antojaba femenino, incluso pueril. Haber reconoció en sí mismo una reacción protectora, intimidante, hacia aquel hombre físicamente inferior y sumiso. Era fácil dominarlo, mostrarse paternalista con él, hasta un punto irresistible. Lo utilizo en la mayoría de los pacientes. Es rápido y seguro, con diferencia el mejor método para inducir la hipnosis y el que menos problemas plantea tanto para el hipnotista como para el sujeto. Orr había oído por ahí historias que se contaban sobre pacientes que habían sufrido daños cerebrales o fallecido de resultas de una inducción de BC prolongada o mal administrada. Y aunque tales miedos no se aplicaran en este caso, Haber debía aplacarlos. Orr se resistiría al proceso inductivo. De modo que continuó con la cháchara, describiendo los 50 años de historia del método de inducción BC, desviándose por completo del asunto de la hipnosis, antes de volver a tocar el tema del sueño y los sueños, con tal de distraer la atención de Orr del proceso inductivo e ir directo al meollo del asunto. Verá usted, aquí el hueco que debemos cubrir es el abismo que separa la condición de la vigilia o trance hipnótico y el estado del sueño. Ese abismo tiene un nombre común: sueño. Sueño normal, el estado S.
sueño no REM, cualquiera que sea el nombre que quiera darle. Veamos, existen a grandes trazos 4 estados mentales que deben preocuparnos: la vigilia, el trance, el sueño S, el estado D y el estado hipnótico comparten algo en común: sueño y sueños, trance, desatan la actividad del subconsciente, la mente oculta. Tienden a emplear un pensamiento de proceso primario, mientras que la ambientación de la vigilia pasa a ser un proceso secundario, racional. Pero ahora mire las grabaciones del EEG de los 4 estados. Ahora son el estado D, el trance y el estado de vigilia los que tienen mucho en común, mientras que el estado S, el sueño, es totalmente distinto. Y no puede pasar directamente del trance al sueño auténtico del estado D. El estado S debe intervenir. Normalmente solo accedemos al estado D 4 o 5 veces por noche, cada 1 o 2 horas, y solo durante un cuarto de hora cada vez. El resto del tiempo lo pasamos en un estadio u otro del sueño normal, y ahí soñamos, pero por lo general no solemos hacerlo de forma vívida. La mentación en el sueño S es como un motor al ralentí, una especie de murmullo constante de imágenes y pensamientos. Lo que buscamos son los sueños memorables, cargados de emociones, vívidos, del estado D. Nuestra hipnosis sumada al aumentador garantizará que los obtengamos, que superemos el abismo temporal y neurofisiológico del sueño, hasta los sueños. Así que necesitamos que se tumbe aquí en el sofá. Mi campo lo encabezaron en su momento Dement, Aserinsky, Berger, Oswald, Hartman y otros más, pero lo del sofá lo sacamos directamente de Papa Freud. Sin embargo, lo utilizamos para dormir en él, algo que a lo que el señor Freud ponía objeciones. Veamos, lo que pretendo para empezar es que se siente al pie del sofá. Sí, eso es, pasar ahí un rato hasta que se sienta cómodo. Ha dicho haber probado la autohipnosis, ¿verdad? De acuerdo, adelante, utilice las técnicas que ha empleado para eso. ¿Qué le parece lo de respirar hondo? Cuente hasta 10 mientras inhala. Retenga el aire hasta 5. Sí, así, excelente. Mire usted al techo, justo sobre su cabeza. Así, muy bien. Mientras Orr inclinaba obediente la cabeza, Haber, situado cerca de él, extendió el brazo para apoyar con suavidad la mano izquierda tras la nuca del paciente, para ejercer una firme presión con el pulgar primero detrás de una oreja para pasar después a la siguiente. Todo ello mientras con el pulgar derecho y el índice pellizcaba con fuerza la garganta desnuda, justo al pie de la barba rubia, donde discurrían el nervio vago y la carótida. Fue consciente de la piel delgada, cetrina, al contacto con los dedos. Sintió el primer movimiento a medio camino entre el susto y la protesta, y luego comprobó cómo se le cerraban los ojos. Experimentó la emoción de constatar su propia pericia, su dominio instantáneo del paciente, mientras murmuraba con suavidad: va a dormirse ahora. Cierre los ojos, duerma, relájese, ponga la mente en blanco, va a quedarse dormido. Está relajado, relaje los músculos, relájese, déjese llevar. Y Orr cayó hacia atrás en el sofá como si alguien hubiese abierto fuego sobre él, con la mano derecha colgando del costado. Haber se arrodilló de inmediato a su lado, sin apartar la diestra de los puntos de presión y sin dejar de susurrar la rápida letanía de su gestión. Ahora está en trance. No duerme, sino que se ha sumido en un profundo trance hipnótico, que no abandonará ni del que se despertará hasta que yo le diga que lo haga. Ahora está en trance y va a sumirse más y más en él, a pesar de lo cual podrá oír mi voz y seguir mis instrucciones. Después bastará con que le toque la garganta, tal como lo hago en este momento, para que entre usted de inmediato en trance. Repitió estas instrucciones antes de añadir: cuando yo le diga que abra los ojos, usted lo hará, y verá una bola de cristal flotando delante de usted, y quiero que concentre su atención en ella, y que mientras lo haga, continúe adentrándose en el trance. Ahora abra los ojos. Sí, estupendo, y avíseme cuando vea la bola de cristal. Los ojos claros, que parecían mirar hacia el interior, miraron más allá de Haber, a la nada. Ya, dijo en voz muy baja el hipnotizado. De acuerdo, siga mirándola y respire con regularidad. No tardará en entrar en un trance muy profundo. Haber levantó la vista hacia el reloj. Todo aquello apenas se había llevado un par de minutos. Estupendo. No le gustaba perder el tiempo en los preámbulos cuando lo importante era alcanzar el fin deseado.
Mientras que Orr permanecía tumbado, contemplando la imaginaria bola de cristal, Haber se levantó y empezó a colocarle el casco de trance modificado, que retiró y volvió a colocar con tal de ajustar los diminutos electrodos y posicionarlos en el cuero cabelludo por debajo de la densa mata de pelo castaño claro. Siguió hablando en voz baja, haciendo sugerencias y de vez en cuando formulando preguntas para que Orr no se quedara dormido aún. En cuanto hubo colocado el gorro, puso en marcha el EEG y se lo quedó mirando durante un rato para ver qué aspecto tenía ese cerebro. 8 de los electrodos del casco estaban conectados con el EEG. Dentro de la máquina, 8 agujas gráficas tomaban continuamente nota de la actividad eléctrica cerebral. En la pantalla que Haber observaba, los impulsos se reproducían directamente como temblorosos garabatos blancos sobre gris oscuro. Podía aislar y agrandar uno o comparar una pareja a voluntad. Nunca se cansaba de verlo. Era como una película proyectada en una eterna sesión nocturna, el programa de Canal 1. No había rastro de las notas agudas que buscaba, indicación de ciertas tipologías esquizoides. No se apreciaba nada fuera de lo normal en el conjunto de pautas, exceptuando cierta diversidad. Un cerebro simple produce un conjunto simple de pautas alternadas y se contenta con repetirlas. Ese no era un cerebro simple. Sus movimientos eran sutiles y complejos, y las repeticiones no eran frecuentes ni inalteradas. El ordenador del aumentador las analizaría, pero hasta que viera el análisis, Haber no podía aislar un factor concreto a excepción de la complejidad que caracterizaba el conjunto. Al ordenar al paciente que dejase de ver la bola de cristal y cerrase los ojos, obtuvo casi de inmediato una fuerte y clara señal alfa en 12 ciclos. Jugó un poco más con el cerebro, obteniendo datos para el ordenador y poniendo a prueba la hondura hipnótica. Y entonces dijo: bueno, John. No, ¿cómo coño se llamaba el sujeto? George. Dentro de un momento va a quedarse dormido. Va a conciliar un sueño profundo y también va a soñar, pero no se quedará dormido hasta que yo pronuncie la palabra Amberes. Cuando la diga, se quedará dormido y dormirá hasta que pronuncie su nombre 3 veces. Una vez dormido, soñará, tendrá un buen sueño, uno diáfano, agradable. No habrá asomo de pesadilla en él, sino que será un sueño muy plácido, muy claro y vívido. Se asegurará de recordarlo cuando despierte. Soñará acerca de... Titubeó unos instantes. No tenía nada planeado, lo había dejado en manos de la inspiración. Soñará con un caballo, un imponente caballo que galopa por el campo de un lado para otro. Tal vez monte usted a lomos del animal o vaya en pos suyo, o quizás se limite a observarlo, pero el sueño versará sobre un caballo, un sueño vívido. ¿Cuál era la palabra que había empleado el paciente? Efectivo, como un caballo. Después no soñará usted nada más, y cuando pronuncie su nombre 3 veces, despertará sintiéndose muy tranquilo y descansado. Y ahora voy a ponerlo a dormir diciendo Amberes. Obedientes, las pequeñas líneas danzarinas en la pantalla empezaron a cambiar. Se volvieron más pronunciadas, más lentas. Pronto aparecieron los ejes del sueño en su fase 2 y la promesa de un ritmo delta largo, profundo en su fase 4. Y a medida que los ritmos cerebrales experimentaron cambios, también lo hizo la materia pesada heredada por esa energía danzarina. Las manos permanecían inertes sobre el pecho, que oscilaba con la respiración lenta, el rostro distante, inmóvil. El aumentador había obtenido un registro completo de las pautas del cerebro durante la vigilia, y ahora registraba y analizaba las pautas del sueño S. Pronto sería testigo del arranque de las pautas de sueño D del paciente, e incluso sería capaz dentro de ese primer sueño de devolvérselas al cerebro durmiente, amplificando sus propias emisiones. Podía estar haciéndolo en ese momento perfectamente. Haber había esperado un mayor lapso de tiempo, pero la sugerencia hipnótica, junto a la larga semiprivación del paciente de sueños, lo sumieron de inmediato en el estado D. En cuanto hubo alcanzado la fase 2, empezó el reascenso. Las lentas líneas oscilantes que mostraba la pantalla sufrieron puntuales temblores en puntos diversos. Hubo puntas, empezaron a acelerarse y a danzar, adoptando un ritmo sincrónico y veloz. El puente tronco encefálico estaba activo y la señal del hipocampo mostraba un ciclo de 5 segundos. El ritmo Z, que hasta ese momento no había hecho presencia en ese sujeto. Movió un poco los dedos, los ojos. Tras los párpados cerrados se movieron mirando. Separó los labios para exhalar un profundo suspiro.
El durmiente soñaba. Eran las 5:06 horas. A las 5:11 horas, Haber presionó el botón de apagado del aumentador. A las 5:12 horas, al reparar en las puntas y ejes desiguales de la reaparición del sueño S, se inclinó sobre el paciente y pronunció claramente su nombre 3 veces. Orr suspiró. Movió el brazo trazando un amplio gesto indefinido. Abrió los ojos y se despertó. Haber retiró los electrodos de su cuello cabelludo con unos pocos gestos diestros. ¿Se encuentra bien?, preguntó, afable y con aplomo. Estupendamente. ¿Y ha soñado? Esto se lo garantizo. ¿Puede contarme con qué ha soñado? Con un caballo, respondió Orr con voz ronca, presa aún del aturdimiento del sueño. Se incorporó. Había un caballo. Ese, dijo señalando la imagen del tamaño de una ventana que decoraba la pared de la consulta de Haber, fotografía del famoso caballo de carreras Tammany Hall, disfrutando de un descanso en un prado cubierto de hierba. ¿Qué es lo que ha soñado?, preguntó Haber, complacido. No había estado seguro de la sugestión hipnótica, de que la sugestión hipnótica hubiese funcionado en cuanto al contenido del sueño en una primera hipnosis. Caminaba por el campo y el caballo permaneció a lo lejos un rato. Se me acercó entonces al galope y de pronto caí en la cuenta de que iba a arrollarme, pero no tenía ni pizca de miedo. Supuse que tal vez podía cogerlo de la brida o montarlo y cabalgar. Sabía que no podía hacerme daño porque era el caballo de su pared, que no era de verdad. Era una especie de juego. Doctor Haber, ¿hay algo en esa imagen que le parezca inusual? Verá, hay quienes la consideran demasiado dramática para la consulta de un loquero, algo apabullante, un símbolo sexual a tamaño real delante del sofá. Y rió. ¿Estaba aquí hace una hora? Me refiero a si no era un paisaje del Monte Hood cuando entré, antes de soñar con el caballo. Dios mío, es verdad, era el Monte Hood, el tipo tenía razón. No era el Monte Hood, no podía ser el Monte Hood, era un caballo, era un caballo. Era una montaña, un caballo, era un caballo, era... Fijó los ojos en George Orr, lo miraba sin una expresión concreta y debían de haber pasado varios segundos desde que Orr había formulado la pregunta. No debía mostrarse sorprendido, debía inspirar seguridad en sí mismo, él conocía todas las respuestas. George, ¿recuerda que la imagen de la pared era una fotografía perteneciente al Monte Hood? Sí, respondió Orr con su habitual estado desdichado pero impertérrito. Lo recuerdo, así era, con nieve y todo. Haber asintió como si lo meditara, juicioso. Había cesado el frío terrible que se le había instalado en la boca del estómago. ¿Usted no? Los ojos del paciente, de un color tan impreciso como clara y directa era su mirada, eran los de un psicópata. No, me temo que no. Es Tammany Hall, triple ganador en el 89. Echo de menos las carreras. Qué vergüenza que las especies inferiores sean desplazadas por nuestros problemas alimentarios. Claro que un caballo constituye un anacronismo perfecto, pero me gusta esa imagen. Posee vigor, fuerza, la imagen de algo que ha alcanzado su potencial en términos animales. Es una especie de ideal de lo que el psiquiatra aspira a conseguir en términos de la psicología humana. Un símbolo, es la inspiración de la sugerencia que hice al respecto al contenido de su sueño, por supuesto, porque resulta que lo estaba mirando. Haber observó la pared de reojo, pues claro que había un caballo. Pero si quiere una tercera opinión, le preguntaremos a la señorita Crouch. Hace 2 años que trabaja aquí. Dirá que siempre ha habido un caballo, afirmó Orr, tranquilo pero alicaído. Siempre lo ha sido, desde mi sueño. Siempre ha sido así. Pensaba que tal vez, puesto que usted fue quien me sugirió el sueño, podría haber conservado una doble memoria al respecto, como yo, pero supongo que no lo ha hecho. Pero los ojos, que ya no ocultaba, miraron de nuevo a Haber con esta claridad, esa contención, la súplica petición, calma y desesperada de ayuda. Estaba enfermo, debía curarse. Me gustaría que volviese, George, mañana mismo a ser posible. Bueno, tengo trabajo. Salga 1 hora antes y acérquese a las 4. Está bajo el TTV. Dígaselo a su jefe y no sienta la menor vergüenza por ello. En uno u otro momento, el 82% de la población se somete a un TTV, por no mencionar el 31% que lo hace al OTT. Venga a las 4 y trabajaremos en su caso. Vamos a llegar a alguna parte con esto, ya lo verá. Aquí tiene una receta de meprovanato.
Mantendrá sus sueños a niveles muy bajos sin suprimir por completo el estado de. Podrá renovar la medicación en la autofarmacia cada 3 días. Si tiene un sueño o cualquier otra experiencia que lo asuste, llámeme, tanto si es de día como de noche, pero dudo que lo haga, siempre y cuando se lo tome. Y si decide trabajar conmigo en esto con empeño, no necesitará tomar medicamentos mucho más tiempo. No quedará ni rastro de sus problemas con los sueños y se librará de ello para siempre, ¿de acuerdo? Orr tomó la tarjeta IBM de la receta. Sería un alivio, dijo. Sonrió. Fue una sonrisa vacilante, desdichada, pero no carente de humor. Hay otra cosa del caballo, añadió. Haber, que le sacaba una cabeza, inclinó un poco el cuello para mirarlo. ¿Se parece a usted?, afirmó Orr. Haber levantó la cabeza rápidamente hacia el mural. Así era, grande, saludable, peludo, castaño rojizo, al galope tendido. ¿Es posible que el caballo de sus sueños se me pareciera?, preguntó la viva y astuta imagen de la afabilidad. Sí, así es. Cuando se hubo marchado, Haber se sentó y levantó la vista, incómodo, hacia la fotografía de Tammany Hall que ocupaba la pared. Era demasiado grande para la consulta. Maldita sea, ojalá pudiera permitirse una consulta que tuviese una ventana con vistas. ¿Qué te pareció, Iván? Bueno, pues es un tema que ya, como hemos dicho, hemos tratado desde varios puntos de vista aquí en el canal. El tema de los sueños, el tema de los sueños que crean mundos. Y pues ayer en la discusión del club, de ciencia ficción de la universidad, de la Nacional, sí, lo relacionaron mucho con ese tema, lo relacionaron mucho con este tipo de experiencias de sueños lúcidos, por ejemplo. Entonces sí, es una propuesta muy, muy llamativa. Similar con el cuento que leíamos ayer, le da a uno algunos visos como de ciertas referencias o le trae a uno a la mente algunas historias de la cultura pop con las que de pronto no tiene relación. Me acordé de inmediato, por ejemplo, de Paprika, que tú me lo habías mencionado también. Entonces sí, creo que lo deja uno como picado de saber qué va a pasar con este personaje y si en definitiva algún día o en algún momento le van a llegar a creer, porque por esta descripción de este capítulo parece imposible, ¿no? Total, y de hecho, bueno, como les decía, ya he adelantado un poquito esa lectura. Digamos que llega a un punto que uno no se imagina, ¿no? Sí sabemos de pronto que este personaje está luchando pues con esto tan, no sé si decirle desafortunado, porque bueno, el tema de estar también solo en un mundo que tú sabes que ha cambiado, pero pues no lo puedes demostrar, sí, digamos que implica en sí también una pequeña tragedia. Entonces, en ese caso, sí, yo creo que la historia se torna un poco hacia un giro que no esperamos, pero sí, en un principio nos plantea un conflicto bastante interesante, y sí, ese tema de lo onírico pues está muy muy presente. Sí, es curioso precisamente que lo volvamos a ver en la ciencia ficción, porque como les comentaba en algún momento, creo que fue cuando leímos el texto de Borges, hay un cuento de ciencia ficción que a mí me gusta mucho, que tiene algo que ver con esto, que se llama Exilio, y es una temática similar. Entonces me parece interesante porque ese cuento de Exilio es un cuento súper corto, es un cuento muy 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 cortico, que pues se mete con otras cosas. La manera en la que llega o en la que se conectaría un poco con este es muy distinta, pues es un cuento corto, entonces lo deja uno con muchas preguntas sobre pues qué puede pasar ahí, o qué puede pasar con esta mecánica de sueños. En cambio aquí tenemos una novela mucho más detallada, con muchos más elementos para entender
el proceso de este personaje y por qué esos temores del personaje, porque en el cuento que les comento de Exilio también hay un cierto temor. El personaje también comparte con este George Orr, comparte como una cierta resignación, como el saber que ellos son los únicos conscientes de qué es lo que está pasando y nadie les va a creer, que me parece un miedo. No es un miedo que convierta el cuento en un cuento de terror, por ejemplo, pero sí es un miedo con el que uno de pronto se puede sentir muy relacionado. Es como, yo sé que esto está pasando, pero ¿cómo hago para explicarle a la gente? ¿Cómo hago para, para demostrar algo que prácticamente es indemostrable? Entonces me parece que es una temática que juega mucho, por ejemplo, con este efecto Cassandra también. Si conocen esa historia de Cassandra, de una mujer de la mitología griega que fue castigada por los dioses a profetizar absolutamente todo lo que iba a pasar, pero sin que nadie le creyera. Entonces, desde que conocí esa historia y vinculándola con estas otras historias, sí, yo creo que si uno estuviera en la posición de este personaje, uno también le daría mucho miedo. Y más que miedo, como mucha, como una angustia, como, madre, yo cómo hago para que me crean esto, cómo hago para demostrarle a la gente que esto sí me está pasando. Entonces es una temática que me parece que le añade un poco de sabor al personaje, porque no es un personaje simplemente, no es el típico, de pronto el típico villano de película de acción que descubre su poder, entonces dice, bueno, voy a hacer de todo, voy a hacer locuras, sino que es un personaje que está como frustrado o está perseguido por esa sensación de no poder explicarle a los otros qué es lo que está pasando, y de hecho no es un poder, no, él no lo ve como un poder, sino que lo está torturando realmente. Entonces me parece un acercamiento al personaje y a este tipo de situaciones muy interesante. ¿Tú qué pensarías si estuvieras en la piel de Orr, por ejemplo? ¿Qué sensaciones tendrías? ¿Te identificas con él o de pronto usarías esas habilidades de una manera como un poco más folclórica, o también estarías sumida en esta angustia que nos muestran del personaje? Bueno, no, qué buena pregunta. De hecho, cuando lo leí la primera vez no me había dado cuenta de lo, no sé, maldito que podía ser el médico, porque además tiene esa, pues digamos que tiene toda esa confianza de que todo lo maneja, ¿no? Y todo lo controla. Entonces, creo que para una persona en el estado mental en el que se encuentra el protagonista, pues esa no es la táctica, y sin embargo vemos que está tan desesperado que él lo acepta, ¿no? El médico, pues a mi modo de ver, es un charlatán, pero digamos que Orr está tan desesperado que finalmente acepta a entrar como a esta dinámica que sí, bueno, él le explica y todo, pero pues sigue siendo un procedimiento pues muy artesanal, ¿no? Entonces, no sé cómo estaría, sí, probablemente no sé si encontraría de pronto la forma de controlarlo. Lo que sucede es que, pues a diferencia de otros poderes o ventajas que puedan tener los héroes como tal, pues este tema de los sueños es que él no lo controla, y él se lo dice al médico, ¿no? Le dice como, es que yo no sé si puedo soñar, yo no sé, o sea, me pasa cada tanto, no sé, pero cuando pasa pues me cambia todo, y tal vez lo peor para él no es que las cosas cambien, sino que él se acuerde de que han cambiado, lo cual pues indirectamente le da un poder, pero es un poder vacío, porque pues sí, tú te acuerdas de cómo eran las cosas, pero uno, nadie te cree, y dos, pues eso no parece servir para nada en este punto de la historia. Entonces sí, pues yo creo que estaría como él. No sé si al punto de llegar a aceptar pues la charlatanería del doctor, pero sí, no, o tal vez en un estado de desesperanza, ¿no? O sea, como que bueno, ya
eh, esto es lo que pasa, ni modo, y bueno, vemos que él también trata como de controlarlo a través de los medicamentos, ¿no? La cosa es que pues se enteraron en este, de pronto en esta sociedad, en este gobierno, que tiene controlado ese tema, ¿no? Entonces también entra ahí a jugar el qué tan desesperado estás, qué tan dispuesto estás a hacer algo ilegal y bueno, qué tanto puedes controlar eso, ¿no? Sí, eso que mencionas de cómo funciona el poder, entre comillas, que tiene este personaje, es otro giro que me pareció muy curioso del cuento y lo mencionaban también ayer en la sesión del Club de Ciencia Ficción de la Nacional, y es ese papel del inconsciente. Pues si alguna de las personas que nos ve sabe un poco más del tema, o de pronto es psicóloga o algo por el estilo, pues yo me acuerdo muy vagamente que consciente, inconsciente y subconsciente son tres cosas diferentes. Uno a veces, como en su vida común y corriente, tiende a usar como sinónimos inconsciente y subconsciente, pero, pero son dos cosas diferentes. Y de lo que medio me acuerdo, si no estoy mal, el inconsciente es como el más salvaje. O sea, pues bueno, esto viene de algunas teorías ya muy antiguas. Si mal no recuerdo, eso es de Freud y este tipo de personas. Pero ellos categorizaban el inconsciente como lo más salvaje, como lo menos controlable, con lo que uno menos tenía control. Y sí, lo que mencionas, el temor de este personaje es un temor muy interesante porque siempre, tanto en la cultura popular como en las películas, en las historias que tratan sobre este tipo de temas, siempre le muestran a uno el inconsciente como esos dos diablitos que aparecen en los cómics, en las caricaturas, un diablito bueno y un diablito malo, y el malo es el inconsciente, o sea, ese es el que quiere hacer todo lo que uno no hace en la vida real, todas las porquerías que a uno se le puedan ocurrir, ese es el que se le ocurren. Entonces, es algo que me parece muy intrigante desde el punto de vista, pues, del funcionamiento de la mente humana, porque implica, independientemente de que las teorías estén bien consolidadas o no, o sean verídicas o no, implica como que todos los seres humanos somos como malos por naturaleza, como que tenemos una parte adentro nuestro que quiere hacer una cantidad de cosas que uno nunca se lo imaginaría, y el espacio en el que uno libera todas esas, como todos esos deseos impuros, si quieren ponerlo de alguna manera, es el de los sueños. Entonces me parece interesante esa percepción del ser humano, porque es como que somos en realidad seres que en nuestro estado así de vigilia nos estamos conteniendo constantemente, y en los sueños nos desatamos completamente. Entonces se desatan nuestros instintos más bajos, nuestras, no sé, en los sueños uno se puede soñar matando gente, uno se puede soñar robando, uno se puede soñar haciendo cualquier cantidad de cosas que si uno está despierto uno dice no, yo nunca sería capaz de eso. Entonces, que un personaje o que Or tenga la capacidad de hacer esas cosas realidad es una vaina bien impactante, porque uno diría o sea, él sí lo desea. En su parte, en su vigilia, él se ve muy torturado por ese tipo de cosas. Pero si él está soñando esas cosas, y si seguimos esta teoría y hacemos caso con que esos son deseos reprimidos o cosas que con las que uno estaría de acuerdo, al menos a un nivel inconsciente, ¿qué tipo de responsabilidad emocional, si lo queremos poner de esa manera, tendría Or con los sueños que está teniendo? Es decir, él sí quiere hacer esas cosas, pero su parte consciente lo reprime constantemente, o él definitivamente no quiere hacer esas cosas y lo que está pasando ahí es algo mucho más sobrenatural de lo que nos presenta el cuento en un principio. ¿Tú qué opinas de eso? Y en general de los seres humanos. Uno sí desea esas cosas ocultas que aparecen en sus sueños, al menos a un nivel inconsciente, o son cosas completamente independientes de nosotros y son como si fuéramos otra persona como en ese mundo.
Uf, pues es que creo que eso, de hecho, eso lo hablábamos, o bueno, por eso les contábamos la vez que leímos Las Ruinas Circulares. Creo que fue un día reflexionando sobre eso, que yo tenía una teoría de que tal vez esta realidad era alguien, era algo que estaba soñándose alguien más, que ahí fue cuando tú me dijiste como, bueno, ay, sí, hay un cuento de Borges que es ese y tal, porque, y toda esa idea vino de que alguna vez yo tenía o me parecía tener sueños muy parecidos en días diferentes. Entonces yo decía, uff, no será posible. Y eso fue hace tiempo, pero sí, en un punto llegué a pensar como, no, será que esa realidad, o sea, esto que lo que estamos será de pronto el sueño de alguien más, o cómo sería la cosa. Bueno, un enredo así. Pues no sé, no sé cómo definir los sueños. Bueno, primero porque casi no, o sea, ya en este punto no duermo casi, entonces casi no tengo sueño, o bueno, duermo mucho en fines de semana, pero no entre semana, entonces sueños realmente pocos, o bueno, digamos como esas funciones de, no sé, la aplicación que tengo para despertarme, siempre me dice como, no, has dormido muy poco, no has entrado en la fase esto de lo que hablaba el doctor. Entonces siempre es como, no podemos analizar tu sueño porque es que no dormiste lo suficiente. Entonces sí, no sé, los sueños, o bueno, hay que apartar como la parte científica y la parte de pronto, no sé si llamarla espiritual, sino más bien como esa parte eh, que está llena como de sombras y mitos y cosas. Sí, no sabría cómo responder eso. O sea, yo creo que eventualmente hay cosas en los sueños que no sé si les ha pasado, por ejemplo, que han visto cosas que han hecho o que han vivido en un día, pero pues completamente mezcladas, ¿no? Eso sí me ha pasado. Entonces sí creo que ahí hay unas impresiones en el cerebro que se quedan ahí justo cuando, pues como para salir justo cuando estás de pronto ya en un estado de relajación en el que no puedes controlarlos más. Por ejemplo, o sea, yo pensaría que es eso aquí sin tener ni idea de esto. Pero sí, no sé si llegar al punto de que, wow, es que uno se desata. No sé, porque pues dicen que uno siempre sueña, pero pues no siempre recuerdas de esos sueños. Entonces, sí es bastante complicado. Yo tengo una relación ahí de amores y odios con esos temas, porque sí, siento que son muy susceptibles a la carreta, ¿no? Entonces, digamos que aquí a través de la literatura, pues podemos ver como una interpretación, además desde la ciencia ficción, es decir, creo que la relación que hacía es con Páprica, que es también una trama parecida, donde hay una doctora que puede ver los sueños vívidos, o sea, los sueños como una película en un dispositivo que es como lo que nos describen acá, solo que el doctor está viendo fórmulas y está viendo picos y gráficos y lo sabe interpretar. Entonces sí, eso me parece súper loco. No sé si hay una tecnología así en la vida real, o sea, más allá de los electroencefalogramas y eso, pero sí, me parecería muy loco el día que pudieras de pronto, no sé, grabar tus sueños y pues como hacen en Páprica también, meterse en ellos e influenciar lo que pasa contigo y con tus sueños, ¿no? Entonces entran como a un plano de peleas en los sueños y ya no sabes qué es real y qué no, y bueno, esto es como un elemento, yo diría que es como muy recurrente en estas tramas, pero sí, no sabría de verdad decir como, uy, no, yo creo que a veces, como les digo, me parece que sí hay un componente ahí fantástico, pero no, la mayoría de veces es muy normal, no sé cómo lo veas tú. Sí, pues no sé, es interesante el asunto pensando sobre todo como en esa construcción de mundos, ¿no? En la forma en la que pues no, ha habido muchos abordajes de esto también
en otras obras, por ejemplo, pues la más, de pronto la más conocida hoy en día y la que más ha resonado en la cultura popular de hoy en día es Inception, la película de Nolan, con esa creación de mundos fantásticos que se generan en los sueños. Yo me imagino que tener la capacidad de grabar esas historias o de alguna manera de podérselas mostrar a otra persona, pues no me imagino la cantidad de historias interesantes que podrían salir de ahí, de cualquier persona común y corriente. Y lo veíamos también en el caso de cuando leímos El sueño de un millar de gatos de Neil Gaiman, de pues cómo pensar en la manera en la que sueñan, digamos, los animales en ese caso también. Toda esa construcción de mundos que hay detrás de un sueño es bien curiosa. Quería tocar otro tema que me pareció muy chévere de este capítulo, específicamente el que leíste, y es el papel de la memoria. Y de la memoria en el sentido de esa creación de mundo y en el sentido de la responsabilidad también, de la responsabilidad ante los actos. Aquí veíamos que el personaje, él preservaba la memoria de lo que ha pasado, pero todos los demás no. Y eso me parece un tema bien complejo, porque pues la memoria en cierto sentido juega un papel en la manera en la que como sociedad nos juzgamos unos a otros. Si yo no puedo recordar lo que hizo la otra persona, haya sido bueno o haya sido malo, ¿cómo podría juzgarla? Es decir, estas personas con las que está conviviendo George Orr no tienen ni idea de lo que le está haciendo. Por ejemplo, la mamá de él nunca va a poder saber que él fue el que mató a su hermana, a la tía. El único que lo sabe es él. Y eso tiene unas implicaciones muy curiosas, pues en el personaje de Orr vemos que eso lo tortura mentalmente. Él se sabe culpable de esa muerte y él como que no se desliga de esa responsabilidad. Él no dice como, pues fue algo que pasó, pero pues yo qué culpa, fue mi inconsciente. Él asume que por haber sido un sueño de él tiene responsabilidad en su muerte. Pero también podríamos pensar en el escenario de una persona que, pues digamos, es algo que una persona con malas intenciones podría explotar de maneras inimaginables. O sea, imagínate tener la capacidad de hacer lo que a mí se me dé la gana y que nadie se acuerde de eso al otro día, que nadie recuerde qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice. ¿Qué tipo de cargas mentales le puede generar eso a una persona? El hecho de saber que hizo un montón de cosas y que todos los demás no tienen memoria de eso. Y también qué carga tiene en su propia memoria, porque no sé si ustedes han visto, por ahí hay un video rotando, creo que es de una serie que trata unos temas como de filosofía, y es una profesora que llega a clase con una carpeta verde y le dice a todos los estudiantes que se pongan de acuerdo con decir que es azul, para tratar de convencer a otro de que la carpeta es azul, así él la esté viendo verde. Y es algo que uno podría imaginarse fácilmente que puede pasar con una situación como esta. O sea, el personaje de Orr tiene esas memorias, pero si todos los demás se empeñan en decirle que eso no era así, de pronto podría incluso volverlo loco, como ¿será que sí? ¿Será que mis sueños sí están creando esto? ¿O será que toda la gente tiene razón y yo me estoy imaginando todo lo que está pasando? Uno se puede empezar a cuestionar el estado mental si uno está en una situación en la que todo el mundo cree una cosa distinta a la que yo estoy creyendo. Me pareció un elemento muy inteligente de la autora de vincular la memoria al personaje, que él no pierda esa memoria, mientras que todos los demás sí no se acuerdan de cómo era el mundo antes de que lo modificara. Y quería preguntarte sobre eso, o sea, ¿cómo pensarías que podría vivir una persona en esa situación? ¿Y tú qué harías? ¿Tú serías un poco más, entre comillas, irresponsable y hacer cosas como, no sé, hoy me voy a volver loca y mañana cambio el mundo y que nadie se acuerde? ¿O también tendrías como esa sensación de tortura que tiene Orr de saber, pues madre, hice algo súper malo
así nadie sepa que lo hice, yo sé que lo hice y me siento mal por eso. ¿En qué situación crees que estarías tú? Wow, es una excelente pregunta. De hecho, me acuerda, hay una película de anime que se llama La chica que viajaba a través del tiempo. No la he terminado de ver, pero ella, bueno, como su título lo dice, descubre que tiene este poder de como saltar en el tiempo y empieza a, pues es una chica de colegio y pues empieza a usar su poder de esa manera tan irresponsable, lo cual, bueno, o empieza a usarlo a su beneficio y pues voy justo en el pedazo donde se está dando cuenta de las consecuencias de eso, ¿no? Entonces digamos que no, eso debe ser una experiencia terrible, además porque lo hablábamos alguna vez también con una historia que vimos en el Club de Ciencia Ficción de la Universidad Nacional, y es que el componente comunicativo de todas estas historias y el conflicto tan fuerte que implica, pues es que te has quedado solo en una sociedad que digamos que en la que eres único, pero esa parte de ser único y detergente e irrepetible, pues en estas historias es una cruz, porque pues como tú lo dices, él es el único que recuerda y él es el único que tiene esa responsabilidad, ¿no? O bueno, él se siente culpable. Yo la verdad no pensaría que es tan culpable, porque bueno, digamos que él mismo lo dice, sus sueños se disparan sin control. Lo que pasó con la tía, digamos que fue algo que deseó porque pues la tía tampoco estaba siendo amable con él, ¿no? Entonces, no sé, yo ahí entraría un poco como abogada del diablo. No considero que él sea culpable, es decir, sí tiene ese poder, pero no lo controla, es decir, no lo hizo con mala intención, por así decirlo, de hecho no lo hizo conscientemente, pero ya si llegamos a un punto de la historia donde lo controla y empieza a hacer las cosas a su beneficio, bueno, ya ahí empezaríamos a hablar de, bueno, qué implicaciones tiene, además porque sí, nadie se va a acordar y nadie, ahí sí como la tendencia que hay ahorita, nadie va a saber. No sé, tal vez el elemento que cambie esta situación, no sé, ¿qué pensarías de pronto de otro personaje que empezara a recordar igual que él? O sea, creo que ahí es donde entraría de pronto no sé, un conflicto un poco más fuerte, porque bueno, si ya hay alguien más que lo sabe, pues es más complicado, ¿no? Entonces, no sé, digamos que, como te digo, es que en este punto de la historia y ese tipo de poder, no sé por qué él no lo controla, porque realmente es un poder como que sí, bueno, tú te acuestas a dormir, pero es un poder, en este punto creería que no es nada favorecedor, y al contrario, lo está llenando como de inseguridades y de miedos y de esa culpa tan terrible que él mismo se impone. Entonces, por eso te digo, no creo que no creo que haya hecho las cosas con intención, porque al final es una cruz, es completamente una cruz. Entonces, no sé qué haría si yo tuviera el poder de hacer algo que los otros no saben que puedo hacer. No sé, creo que es una pregunta que pensaré de pronto en sueños. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos traído esta lectura. Por ahí vimos que Juan Carlos estaba conectado con nosotros. Él es el creador, el director. No creo que le guste mucho esa palabra, pero él es el creador y el director del espacio del Club de Ciencia Ficción de la Nacional, a quien le agradecemos pues el habernos compartido esta lectura. Y también les reiteramos la invitación que les hicimos al inicio. Si quieren conocer el Club de Ciencia Ficción, en donde pueden conocer esta historia y muchas otras historias relacionadas,
los invitamos a que busquen el club en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, y también ahí encuentran el correo electrónico con el que se pueden comunicar con el club para que estén enterados de por dónde son las sesiones. En este caso están siendo virtuales, entonces ahí les envían el enlace. Son los lunes a las 6 de la tarde. Se están reuniendo este semestre en ese horario. Y si eventualmente podemos volver a la presencialidad, pues también por allá los esperamos verlos en la biblioteca central, acompañándonos en este club que ya lleva varios años y en el que hemos participado con varias lecturas. Y pues es un club en el que uno puede conocer historias que tal vez no conocía y que difícilmente puede conocer porque no son historias muy mainstream, si lo quieren poner de esa manera. Son historias bien interesantes y el club siempre nos sorprende con lecturas de distintos autores que no son nada comunes. Entonces es un espacio para conocer otras visiones dentro de la misma ciencia ficción. No sé si quieres decir algo de cierre. Claro que sí, la invitación como siempre a conectar con nosotros en todas nuestras redes sociales. Recuerden, aparte de estar aquí en Twitch todas las tardes de lunes a viernes en vivo, y que nos pueden seguir marcando el corazoncito aquí abajo de nuestra pantalla. También estamos en YouTube, donde van a encontrar nuestros videos en repetición. Por ejemplo, hoy tendremos el estreno a las 8 de la noche de la lectura que hicimos el día de ayer, y así sucesivamente. También estamos en Facebook, donde pueden conectar con nosotros a través de nuestra comunidad, y en Twitter, donde agradecemos a quienes han estado con nosotros. Hoy particularmente un día muy movido para nosotros en Twitter. Muchísimas gracias a quienes estuvieron ahí mencionando, retuiteando. Ahí vamos a tener frases de las lecturas para que las coleccionen, para que las compartan, para que las guarden por ahí, las guarden sus favoritas. Y también estamos en Instagram, donde van a encontrar el resumen de nuestras lecturas, y en nuestras historias van a encontrar también preguntas, sondeos, entrevistas, cositas que queremos preguntarles para estar en sintonía también con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en esta lectura el día de hoy. Muchísimas gracias también a las personas que nos ven en las grabaciones, y los esperamos mañana con una nueva lectura aquí en Uno de Cada Estantería en Vivo. Que estén muy bien. Claro que sí. Mañana tenemos súper invitadas, así que no se lo pierdan. Que estén muy bien y nos vemos en las estanterías. Hasta luego. Chao, chao.